Hola, bienvenidos a una nueva grabación del canal Enoico, este canal para el aprendizaje del griego y la cultura clásica. Seguimos con los temas en oclusiva, que son los temas en labial, gutural y dental. En el anterior vídeo vimos los temas en labial, hoy vamos a ver los temas en gutural, es decir, todos aquellos sustantivos cuyo lexema termine en una gamma, en una K, en una capa o en una G, como este que tenemos como modelo. Y al igual que vimos con los temas en labial, aquí tenemos que tener en cuenta una ley fonética, que es que toda gutural que se encuentra con una sigma, en cualquiera de sus dos formas, la vamos a escribir xi, que esto es lo que nos vamos a encontrar en el singular y en el plural. Bien, entonces os he puesto el lexema de este sustantivo, que este concretamente es en capa. Entonces vamos a ir poniendo las desinencias. El nominativo y el vocativo son iguales, la desinencia es sigma. Y entonces, capa más sigma, el resultado final será filax. Seguimos, el vocativo es igual. La desinencia de acusativo de singular es alfa, la desinencia de genitivo de singular os y la desinencia de dativo del singular iota. Vamos al plural, nominativo y vocativo es, el acusativo es en as. Estoy preparando ya el vídeo y el documento para ir enseñándoos el acento y cómo se va colocando. Como os he dicho muchas veces, eso no quiere decir que no haya que ponerlo hasta que no lo sepáis, porque es importante. Es lo que ocurre en el genitivo del plural, que la desinencia es on y al ser larga el acento no puede permanecer en la antepenúltima, como en el acusativo. Bien, y el dativo del plural, al ser una sigma, capa más sigma, se unen y el resultado final es xi, filaxi, con esta ni eufónica. Bien, aquí os he puesto una especie de asterisco, que significa que esto es una reconstrucción, porque no es el resultado final de la palabra. Entonces ya tenemos el resultado final, que es filax, filax, filaca, filacos, filaqui. Filaques, filacas, filacon, filaxi. Es decir, todas aquellas palabras cuyo lexema termine en una gutural siguen esta declinación. Entonces, la forma de diccionario de esta palabra es filax, filacos. Y como os dije en los temas en labial, hay que fijarse siempre en el genitivo para saber a qué declinación, es decir, en qué tema tenemos que clasificar la palabra que nos encontremos en el diccionario, etcétera, porque el genitivo siempre me lo va a decir, mientras que el nominativo de alguna manera está enmascarado. Concretamente, vuelvo a repetiros que le quito la desinencia de genitivo, que en este caso es os, en la tercera declinación, y la letra que tengo justo delante del genitivo, la capa, esta es la que me está indicando la letra, la última letra de la raíz del lexema. Por lo tanto, ya sé que es una gutural, que es un tema gutural, entonces se declinará como este. Bien, ejercicios de declinaciones os pondré más adelante. Vamos a ver una frase de ejemplo que ya contenga temas en gutural. Vamos a hacer, bueno, la voy a hacer yo para que vayáis viendo que no es difícil, antes de que vosotros podáis practicar con las frases que os vaya poniendo en la página web. La frase es hoi aiciopes tas aigas therapeusi. Bien, vocabulario que necesitamos: ho aiciops aiciopos. Este guión, cuando se pone un guión, no lo he explicado y quizás puede llamar a confusión.
significa, para no poner todo el genitivo completo, que sería una palabra muy larga, significa que hasta aquí, es decir, hasta la Omicron, es igual. Y lo único que cambia es la terminación. Por eso, esta palabra es aiciops y el genitivo es aiciopos. Esto es lo que significa el guión. Cuando la palabra es muy corta, como la siguiente, pues no ponemos guión y ponemos entero el genitivo. Aix, aigos, cabra. Y el verbo cerapeuo, que significa cuidar. Entonces aquí ya vamos a practicar la declinación que acabamos de aprender. Entonces, aiciops, aiciopos, si yo le quito os, veo que es un tema en labial, como el anterior que estudiamos. Entonces, si yo tengo hoi, aicíopes, y tengo el artículo, pes podría ser nominativo y vocativo del plural, pero el artículo me indica que solo puede ser nominativo, porque el vocativo no lleva artículo. Entonces lo pongo nominativo, plural, masculino. Y al ser nominativo es el sujeto. Porque el nominativo es o sujeto o atributo de un verbo copulativo, pero en este caso el verbo cerapeuo no es un verbo copulativo, sino que es un verbo transitivo. Bien, seguimos. Tas, aigas. Aix, aigos. El genitivo me está indicando que es un tema en gutural, justo como el que acabamos de ver. Entonces, la terminación en as solamente puede ser acusativo plural. Y además es femenino, bueno, el artículo me lo está diciendo, pero es femenino porque aquí su forma de diccionario lleva G, me dice que es femenino. Entonces, acusativo plural femenino. Y como es acusativo, ya sabemos que el acusativo funciona como complemento directo de un verbo transitivo, que es lo que tenemos aquí. Es el verbo cerapeuo. Si recordamos la conjugación como el verbo lío, es o, eis, ei, omen, ete, ou, sin. Por lo tanto, esto es tercera persona del plural. Y es el verbo. Entonces, una vez que ya tenemos las funciones, pues traducimos. Sujeto, los etíopes. Verbo, cuidan. Porque el orden en español es sujeto y inmediatamente el verbo y después los complementos que pueda llevar ese verbo. ¿Qué cuidan? En este caso, las cabras. Pues ya está. Ya tenemos una frase en la que ya nos ha salido palabras de la tercera declinación, para que vayáis viendo que esto realmente no tiene mayor dificultad. Bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna duda, me lo hacéis llegar vía comentarios y como siempre os recomiendo que vayáis siguiendo no solamente los vídeos en YouTube, sino también la página web, porque es el índice para que no os perdáis en el orden en el que hay que estudiar el griego, la asignatura, etc. Muchas gracias y hasta el siguiente.